Hola, hola, en esta serie de videos vamos a introducir el lenguaje de programación de Python. La idea, digamos, de estos videos es poderte llevar en un viaje donde te explico paso a paso de forma tranquila, calmada, cómo podemos aplicar todos estos comandos para hacer nuestros algoritmos y darle solución a diferentes problemas en campos de aplicación. Lo que primero te voy a recomendar es este libro, Python para principiantes, por Daniel Correa y Paola Vallejo, que básicamente te introduce a este mundo de programación con Python y es bastante interesante, bastante, digamos, elemental, en el sentido en el que te lleva en un viaje también progresivamente explicándote los comandos paso a paso para que no sea frustrante. Si eres de las personas que piensa que programación y crear algoritmos es bastante difícil, déjame decirte que no lo es. Dame la oportunidad de llevarte en este viaje de cómo programar con Python y espero que te guste y puedas aprender mucho. Vamos a ello. Bueno, para nuestros videos de programación con Python, yo he descargado en mi computadora que tiene un sistema operativo Windows esta aplicación de Ubuntu 20.04 LTS. Esta aplicación básicamente me deja correr o utilizar un sistema de operativo Linux donde puedo utilizar Python de una forma un poco más sencilla. Si en esta terminal yo simplemente escribo la palabra Python y doy Enter, básicamente aquí entro en ese programa de Python con nuestra versión 3.8.8. Si yo quiero salirme de esa aplicación, simplemente escribo quit con dos paréntesis y estaría de nuevo fuera del programa. Antes de arrancar con nuestra programación en Python, quisiera, digamos, abordar el tema de por qué aprender con Python, por qué aprender el lenguaje de programación en Python. Entonces, Python es uno de los lenguajes de programación más popular actualmente, de los muchos que hay actualmente disponibles, y es porque Python tiene la ventaja de ser gratis. Es un código abierto que puedes descargar tanto en un sistema operativo Windows, en un sistema operativo Linux, en un sistema operativo tipo Mac, en donde no te va a colocar ningún tipo de problema. Además de eso, la comunidad que utiliza Python es una comunidad donde se están siempre desarrollando diferentes códigos, diferentes algoritmos, diferentes funciones a las cuales tú puedes llegar a tener acceso sin ningún problema. Igualmente, en muchas páginas web puedes encontrar ayudas, blogs, etcétera, de cómo hacer las cosas en este lenguaje de programación, lo cual es bastante útil cuando apenas está empezando. Alguna de las cosas que para los principiantes nos suele, digamos, generar un poco de malestar es básicamente que Python es menos gráfico que lenguajes de programación, por ejemplo, como MATLAB, donde tú tienes acceso a diferentes aplicaciones, funciones, etcétera. Y básicamente aquí es una cosa más de escribir, de entender, digamos, cómo es el algoritmo, la codificación en términos generales, pero no hay tanto acceso como a una interfaz gráfica. Existen algunas cosas, aplicaciones, etcétera, que se han desarrollado en Python, pero digamos, si uno quiere ir a la parte más elemental de programación con Python, suele ser, digamos, un lenguaje que te pide más líneas de texto que, digamos, una interacción con una interfaz gráfica. Listo. Básicamente hay que aprender entonces programación con Python porque suele ser, digamos, muy popular en diferentes empresas, aplicaciones que las personas lo utilicen, y por ende sería grandioso si también desarrollas habilidades de escritura en diferentes lenguajes de programación, incluyendo uno de los más populares, como en este caso Python. Bueno, antes de arrancar igualmente con nuestra programación en Python, debemos definir dos conceptos fundamentales. ¿Qué es un lenguaje de programación y qué es un algoritmo? Un lenguaje de programación, en términos sencillos, de forma, digamos, fácil de entender, es una especie de traductor. El lenguaje de programación le permite a un usuario comunicarse con la máquina para que esta máquina haga procesos, haga cálculos o desarrolle algún tipo, digamos, de instrucción que el usuario le ordene. Entonces, el lenguaje de programación puede ser entendido, digamos, como este intermediario que permite una comunicación directa del usuario, que habla un lenguaje particular, y la computadora, que habla otro lenguaje particular.
Este traductor entonces lo utilizamos básicamente para poder darle órdenes a nuestra computadora y que ella nos entienda para hacer todo lo que queramos, cálculos, variables, definición de variables, etcétera, etcétera, etcétera. El algoritmo, por el contrario, es esa serie de instrucciones, de pasos organizados que nos permite darle solución a un problema. Básicamente un algoritmo es esa serie de comandos y esa serie de ecuaciones, cálculos, etcétera, que nosotros entendemos que hay que hacerlas en ese orden en específico, definiendo incluso variables, etcétera, vectores, etcétera, matrices, etcétera, donde podemos claramente comunicarle a nuestra computadora que esto es lo que debe seguir en este orden específico para darle solución a un problema o situación particular que estemos intentando analizar. Esa básicamente es la diferencia entre el lenguaje de programación y nuestros algoritmos. Finalmente tenemos que entender el concepto de script. El concepto de script es básicamente que nosotros no queremos entrar al programa directamente de Python, escribir las instrucciones una a una, luego dar enters para ir corriendo cada una de nuestras instrucciones, sino queremos armar ya todo el paquete de instrucciones que queremos que Python haga en secuencia para regalar la solución a un problema en específico. Esto es bastante útil porque muchas veces en programación queremos correr varias veces el mismo programa y esto evita tener que escribir instrucción tras instrucción cada vez y por ende se hace más rápido, más sistemático el proceso de análisis. Entonces, para este caso, nuestro primer algoritmo, que lo vamos a crear acá, siempre tiene la misma estructura. En Python utilizamos este símbolo para diferenciar líneas que son solamente de texto. Estas líneas no van a causar, digamos, ningún problema con Python porque las va a omitir, son simplemente para generar comentarios. Entonces, por acá tendríamos nuestro primer algoritmo donde definimos siempre nuestro problema, calcular el promedio de temperatura de la semana. Siempre definimos nuestras variables, en este caso la variable en Python se puede definir como el nombre de la variable seguido del igual seguido del número. Esto lo vamos a profundizar un poco más cuando hablemos de variables y los tipos de variables, pero por el momento vamos simplemente a utilizar esta notación, donde cada una de estas variables va a ser nuestro día de la semana. L para lunes, M para martes, MI para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y acá tendremos nuestros valores de temperatura de cada día, 8, 15, 20, 12, 17, 14 y 8. Nuestro problema básicamente es calcular el promedio. Esta parte del algoritmo es donde nosotros aplicamos la matemática, donde aplicamos básicamente todas esas ecuaciones físicas que también podríamos utilizar u otros, digamos, funciones o algoritmos que ya estén creados simplemente para dar solución a nuestro problema. En este caso es un, digamos, problema o situación bastante simple donde el promedio se calcula sumando los valores de cada uno de nuestros días, que vienen aquí entre paréntesis para hacer la suma, y luego dividiendo ese número por la cantidad de días, que en este caso vendrían a ser 7. Vamos a guardar ese promedio en nuestra variable p y finalmente, como resultado de nuestro algoritmo, vamos a mostrar ese resultado y lo vamos a mostrar utilizando la función print. De nuevo, esto es simplemente una introducción, luego vamos a ir viendo paso a paso cada uno de los comandos para generar este texto que es el promedio de temperatura es, y luego mostrar esta variable, pero que en este caso voy a hacer una transformación de una variable numérica a un tipo texto. Luego vamos a explicar bien qué es eso. Por el momento simplemente quiero que guardemos nuestro primer algoritmo, lo vamos a guardar en el escritorio, le vamos a colocar un nombre y aquí les quiero mostrar algo bastante curioso. Yo he creado el algoritmo utilizando el bloc de notas. Esto es algo que es bastante interesante en Python. Tú puedes abrir simplemente un editor de texto, crear el mismo tipo, digamos, de algoritmo, guardarlo con un nombre cualquiera, en este caso prueba número 1, pero lo importante es siempre colocar la extensión .py. Esto es lo que nos va a permitir diferenciar que este texto que tienes acá
es básicamente un script que se puede leer con Python. Si yo le doy guardar, por acá me sale nuestro script. Miren, digamos que tiene el simbolito de Python, estas dos culebritas, una azul y una amarilla. Y en este caso ya yo puedo leer ese script directamente en mi terminal. Un consejo, siempre tengan presente dónde están en su terminal, esto lo vamos a explicar después, pero siempre que esta carpeta donde estén, digamos, parados o localizados, sea la misma donde tenemos nuestro script. Para saber que ese script está ahí, podemos utilizar simplemente el comando ls para que nos muestre qué archivos tenemos acá y aquí localizamos nuestro script. Entonces, ¿cómo corremos un script? Es desde la terminal. Utilizamos el programa que lo va a leer, es decir, Python, damos espacio y luego colocamos todo el nombre del programa, perdón, del script. En este caso, prueba1.py. Cuando yo le doy enter, básicamente lo único que mi algoritmo decía que se imprima en nuestra pantalla va a ser el promedio de temperatura es y el valor de P. En este caso, el promedio de temperatura es 13.4 grados centígrados. Esta ha sido nuestra introducción a Python. Luego vamos a ver un poco más de cómo construir este tipo, digamos, de scripts, cómo ir incluyendo nuestro repertorio, diferentes comandos. Lo único que quería hacer en este programa es introducirte a la programación con Python, invitarte a que aprendamos juntos y que entiendas la diferencia entre lenguaje de programación, algoritmo, script, etcétera, etcétera. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.